Buenas, soy el padre Manuel Lagos, capellán de uno de los colegios teresianos de aquí de Caracas, y pues hoy quiero compartir con ustedes pues algunas ideas que han ido surgiendo de la reflexión en cuanto a el trabajo que vamos realizando desde nuestros colegios. He querido titular esta intervención de hoy Forjando Corazones Creyentes, la experiencia de fe en la Escuela Teresiana del Mayana. Quiero hablar sobre todo desde mi experiencia y sobre todo algunas ideas, intuiciones. También soy psicólogo y llevo varios procesos de acompañamiento, no en nuestros colegios, pero de fuera de ellos. Y pues algunas ideas que a lo mejor pueden resonarnos a nosotros y nos pueden ayudar en nuestra práctica eh, pues educativa y a forjar estos corazones creyentes. ¿Ok? En nuestra misión educadora y sobre todo teresiana. Quisiera partir hablando de la espiritualidad cristiana. ¿Ok? Muchas veces nosotros solemos identificar la espiritualidad con la religión y este es el primer salto que quiero que podamos dar, ¿no? El no identificar únicamente la expresión de fe o la expresión de la espiritualidad a momentos concretos o actividades, sino que nos centremos más bien en el proceso de fe y la experiencia espiritual que puede ir surgiendo en cada uno de los destinatarios de nuestra acción pastoral. Llámese estudiantes, pero también todos aquellos que estamos implicados en la misión formativa, porque recordemos que no solo forma a la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, sino que todos los que estamos en el ambiente educativo de alguna manera formamos y ayudamos a la construcción de una experiencia espiritual. La experiencia espiritual cristiana no la podemos definir simplemente con momentos sacramentales o actividades concretas, sino tiene un horizonte más amplio. El horizonte más amplio de la espiritualidad cristiana nos lleva a pensar en ese impulso que no depende solo de nosotros, sino que es acción de la gracia de Dios, del Espíritu Santo y que es un impulso que se asume libremente por los individuos, por las comunidades. O sea, que no es una cosa que podamos imponer, sino que debemos despertar la experiencia de fe y que nos impulsa a seguir a una sola persona, a Cristo. Entonces, la clave de la espiritualidad cristiana y la clave de lo que nosotros vamos realizando debería ser orientar a la persona a Cristo, orientar a la persona a el centro de la vivencia del cristiano, que es en definitiva seguir a Cristo. Es lo que, en otras palabras, San Enrique dice, pues, conocerle y amarle, para hacerlo conocer y amar. Entonces, esa es la experiencia que nosotros buscamos profundizar en la espiritualidad. Las actividades tienen que ir en función de esto. La sacramentalidad tiene que ir en función de esto. Y esto para buscar, pues, la perfección como don divino que trasciende al individualismo. Hoy en nuestra sociedad estamos tan llenos de individualismo y pues un signo de la espiritualidad en nuestro colegio podría ser el crear fraternidad, el crear este movimiento de búsqueda de ese sentido de nuestra existencia que solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Em, Todo esto, ¿para qué? Pues para afianzar esta experiencia cristiana. Y la espiritualidad cristiana tiene varias particularidades o varias características. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada en la realidad. eh, Encarnada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se encarnó, es un Dios encarnado, es un Dios que podemos ver, tocar y que podemos relacionarnos con Él y que nos implica a tener un compromiso en la sociedad. Creo que todos nuestros colegios de alguna manera buscan esa implicación social. eh, es la savia de la vida cristiana, es lo que alimenta la vida cristiana.
La espiritualidad cristiana no es solamente una espiritualidad que se orienta hacia Dios únicamente, sino que toma en consideración toda la persona, es decir, el plano psicológico y espiritual. Y por eso es que tenemos que tener presente los diversos grados del desarrollo de nuestros destinatarios, es decir, de nuestros chamos, de nuestros niños, niñas y de los adolescentes con los que nos relacionamos. Tiene el carácter de identidad y de resignificar la experiencia de cada uno, darle un significado a la luz de la experiencia cristiana. Está guiada y motivada por el Espíritu y por la Iglesia. Entonces, nuestros esfuerzos son importantes, pero debemos de confiar en la acción de la gracia. Es un proceso pascual, es decir, nace de la experiencia pascual, de la experiencia del resucitado, y es progresivo. No puede ser que nos saltemos las etapas, porque de esta manera pues estaremos pues siendo o yendo en contra de este orden progresivo que ustedes saben que es importante tenerlo en consideración. Y la espiritualidad cristiana tiende a ser integral, es decir, totalizante, abarca la totalidad de la persona. Entonces, esto nos lleva a una implicación muy concreta. No es que la pastoral sea un añadido a nuestra obra educativa, pedagógica, sino que tiene que estar integrada en nuestra acción educativa. ¿Esto a qué va a llevar? A que pues nosotros, siguiendo, ¿no? Yo creo que lo han escuchado, ¿no? El plan educativo global que propone el Papa Francisco en el 2019, eh, lleva a ver la educación de una manera más integral, que abarque todas las dimensiones de la persona, tanto su compromiso social, la relacionalidad, el cuidado de la creación, y que tenga un abordaje holístico de la persona, que la persona no es que se entiende por cajitas o compartimientos. Por ejemplo, no es que entendemos a la persona, bueno, ahora en su aspecto espiritual, ahora vamos a su aspecto más racional, ahora vamos a su aspecto más afectivo, sino que la fe debe estar orientada a, pues, abarcar la totalidad de la persona. Y esto es espiritualidad. Entonces, como vemos, no es simplemente una acción concreta, sino que las acciones concretas eh, tienen que ir orientadas a un horizonte más amplio. ¿Cuál es el horizonte que queremos desarrollar en nuestros colegios? Pues precisamente el sentido de lo espiritual, que trasciende a pues categorías únicamente específicas o a pequeños o a reducidos elementos de la persona. Hablemos entonces, vamos ahora a empezar a hablar un poquito sobre lo que significa estas etapas del desarrollo y cómo estas etapas del desarrollo nos pueden dar a nosotros, nos pueden orientar o nos pueden dar intuiciones para cómo poder nosotros acompañar, ¿ok? La espiritualidad de nuestros chamos y chamas. Hablemos entonces de la espiritualidad infantil. Mm. Hay estudios sobre la espiritualidad infantil, pero todos estos estudios llegan a concluir de que tiene que ser un abordaje eh, multidisciplinario, es decir, que tengamos en consideración elementos psicológicos, pero también elementos teológicos y pedagógicos. Digamos, como que se juntan todas estas disciplinas para podernos llevar a desarrollar o a acompañar este elemento de espiritualidad tan presente en nuestros chamos, ¿no? Todo esto en la espiritualidad infantil influye mucho el aspecto emotivo. Y si ustedes han estudiado un poquito de psicología, vemos que el desarrollo emotivo, o sea, las teorías del apego, por ejemplo, o de las personas significativas, afectivas en la vida del niño, son fundamentales para crear una experiencia espiritual e ir forjando, ¿no?
germen, por así decirlo, una semilla de espiritualidad en el niño y, por supuesto, en el adolescente y en el adulto que será. Esto incluye la vivencia emotiva, incluye la vivencia moral. Los niños más pequeños pues van aprendiendo en cuanto a la socialización, en cuanto a las etapas del colegio, van aprendiendo pues la vivencia moral, digamos, las normas morales que se les van enseñando y que ellos van aprendiendo también en relación con sus compañeros y también la expresión religiosa. En nuestros colegios quizás tenemos mucha expresión religiosa. Recientemente, pues estamos en el mes de mayo, en muchos colegios, al menos aquí, se hacen las coronaciones de la Virgen Peregrina, el Rosario, son expresiones religiosas. ¿Esto en qué medida contribuye entonces a desarrollar una espiritualidad infantil, una espiritualidad del niño? Em, pues hay que juntarlo, ¿no? O hay que llevarlo de la mano con los elementos del desarrollo del niño, en cuál es la etapa del desarrollo en la que está, cuál es su contexto afectivo, familiar, y todo esto para pues, fomentar una experiencia profunda de desarrollo espiritual. Entonces, el desarrollo espiritual del niño, visto desde una perspectiva teológica, Jesús se fundamenta en el encuentro de Jesús con los niños, que lo podemos encontrar en el capítulo 18 de Mateo, donde a Jesús se le presentan a los niños y él les dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces se le presenta la infancia sin idealizarla, pero como una realidad poco tomada en cuenta, ¿no? En el contexto histórico de Jesús. Y que muchas veces nosotros también tendemos a hacerlo, ¿no? Es decir, vemos a los niños como destinatarios de nuestra acción o expresión religiosa y no como un autor de su propia experiencia religiosa. Em, en esta perspectiva más centrada en la persona que también nos propone el Papa Francisco, centrar en la persona la experiencia religiosa, pues nos ayuda a ver en otra perspectiva el modo de acompañar la espiritualidad del niño. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo, recientemente em, vino mi sobrina tiene 3 añitos, a la casa, yo vivo en una casa religiosa donde tenemos una capilla y hacemos oración todos los días. Hay un crucifijo muy grande y por eso coloqué la cruz del crucifijo, no sé si han visto esa película, Marcelino Pan y Vino, es un clásico de la espiritualidad, pero lo pueden ver, está en YouTube creo. Bueno, me recordó a mi sobrina que entra en la capilla y se queda viendo fijamente con 3 añitos, fijamente al crucifijo y me dice, Jesús, está triste, me dice, es un crucifijo, ¿ah? Está triste. Claro, esto me conmovió mucho el corazón viendo que mi sobrina es capaz de identificar a la persona, es decir, a Jesús, porque lo ha visto ya, eh, y el estado emotivo de Jesús en la cruz. Está triste, ¿no? Efectivamente, está muriendo. Pero yo la agarro en brazo y le digo, ¿lo quieres tocar? Sí. Y en un momento dice Jesús, no estés triste. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? O sea, aparte de toda la emotividad que nos mueve una expresión de un niño tan pequeñito, ¿no? Nos mueve a decir, hay un germen de espiritualidad, de reconocimiento, ¿ok? No solo de Jesús, sino también de el aspecto emotivo y del querer consolar a ese Jesús que muchas veces pasamos desapercibido cuando simplemente nos dedicamos a enseñar oraciones, a enseñar actos de piedad que son necesarios, pero que pocas veces nos detenemos a pensar en este mundo interno del niño, a escucharles, a poner valor en toda esta espiritualidad que se va construyendo, es decir, ¿no? A no ver al niño como objeto de nuestra acción, sino también como sujeto de su propia experiencia. Y esto es interesante. Entonces, en la infancia hay ciertas características propias de la infancia. Nosotros lo vemos en nuestros colegios, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí en el colegio donde yo estoy en Caracas,
teresiano, vemos niños muy chiquititos y luego niños que van ya pasando etapas del desarrollo. Y tenemos que tener en cuenta, para tener una visión más amplia de la experiencia espiritual del niño, pues también los elementos de su desarrollo, o sea, el desarrollo cognitivo, la capacidad que tienen de comprensión, y veremos que durante el proceso evolutivo, pues esas capacidades de comprensión se van perfeccionando, incluso se van afianzando y se van abriendo nuevas posibilidades. El desarrollo emotivo, es decir, cómo van manifestando sus afectos, sus emociones y cuál es la vivencia de sus emociones, y el desarrollo espiritual. En la etapa de la infancia, pues el desarrollo psicosocial, entre los 6 y los 12 años, los niños pasarán tiempo con sus pares. Entonces, todo este tema de la socialización que se da en nuestros colegios, el crear identidad como familia teresiana, esto les va dando identidad también a nuestros chamos, y toda la comunicación de valores que vamos dando, que no damos solamente como digamos, como contenidos teóricos, sino que tiene que pasar también por nuestra propia experiencia, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? El aspecto emotivo y el aspecto moral del que ya les he dicho. ¿Cómo se va formando la imagen de Dios? La imagen de Dios se va formando, como les decía, por la calidad de la relación sensorial afectiva. Entonces tiene mucho que ver la relación afectiva de las personas significativas, no solamente de los padres, de los cuidadores de los niños, sino también pasa por la relación afectiva con personas importantes de referencia. En este caso, una maestra para un niño es una persona importante y una matriz también afectiva que va a influir dentro del desarrollo de la imagen afectiva de Dios en el niño. Pero luego también hay representaciones preconscientes que se van dando a través de las interacciones sociales de los primeros años, y las representaciones de Dios, ¿no? De las alianzas con las personas que se relacionan y que van creando una cierta preconciencia de Dios. Entonces, aquí se cumple lo que se dice, bueno, conocemos a Dios también por la acción de sus criaturas, es un presupuesto de Santo Tomás, ¿no? Entonces, en la medida en que nuestras relaciones se van afianzando, por eso es importante recordar también el lema de nuestra congregación, ¿no? De la Compañía de Santa Teresa, ¿no? Somos con otros y con otras. Entonces, en esa relación con los otros también vamos forjando una, digamos, preimagen, preconcepción de Dios, y la reelaboración de esas representaciones preconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Estas representaciones preconscientes de Dios, que evaluamos, el niño, ¿no? Por así decirlo, evalúa su experiencia emotiva, evalúa las relaciones que tiene, y la imagen de Dios se va construyendo y la representación de Dios se va modificando. Entonces, por esto nos vamos a dar cuenta que a lo mejor un niño pequeñito de preescolar tiene una imagen de Dios, pues como un Dios bondadoso, bueno, omnipotente. El niño ya de primaria pues va a ir cambiando y modificando su imagen de Dios, y el adolescente por supuesto va a tener otra concepción de Dios. Pero lo importante es que no se pierda esa relación con Dios. Por lo tanto, en el desarrollo de la imagen de Dios entran figuras importantes como la relación con los padres y los cuidadores y las personas significativas afectivamente, el sentido de sí mismo del niño, es decir, ¿quién soy yo? Soy imagen y semejanza de Dios, soy un ser amado, querido, respetado, escuchado. Y esto va a dar como una imagen preconsciente de Dios que va a ir creciendo. Por eso no podemos hablar de la imagen de Dios como tal, sino de esa imagen que se va formando y que se va dando en la relación con Dios y con los hermanos. Lo que les decía, el aprendizaje de la religión es importante, la práctica religiosa porque va a ofrecer elementos, la catequesis va a ofrecer elementos, las parroquias, el capellán, las hermanas, todos vamos a ayudar como imágenes y personas significativas a esa construcción de esa relación con Dios, que no va a ser solo una imagen abstracta, sino que tiene que tender a ser una relación con una persona que es Cristo. Hacia allí se debería orientar nuestra espiritualidad.
¿Qué pasa en la adolescencia? La adolescencia es una etapa más compleja, ¿ok? ¿Por qué? Porque eh, es una etapa de transición en la que se transcurre entre la infancia y la edad adulta. Entonces comienzan elementos como la pubertad, empiezan a hacer una serie de cambios físicos, afectivos, las tareas, las responsabilidades de la adolescencia son diferentes. Entonces nosotros vamos a notar, por eso muchas veces yo escucho, ¿no? Que se dice, no, es que la espiritualidad tiene como otra característica cuando llegan ya a la media general, porque como que cambia la concepción de la espiritualidad. Y pues, la espiritualidad se mantiene. Ahora, la expresión y todos estos cambios que van dándose en el niño hacia el adolescente, pues son cambios que son difíciles, pero que es una etapa que se debe ir viviendo también iluminada por la espiritualidad. Por eso son muchos cambios que se van reflejando y que también estos cambios se van reflejando en la concepción de Dios, en la experiencia espiritual y en la vivencia de la religiosidad. A nivel cognitivo, pues hay muchos cambios, ¿no? Como ustedes lo sabrán. Empieza el pensamiento abstracto, surge la formulación de hipótesis, eh, el planteamiento de razonamientos hipotéticos deductivos, subordinar lo real a lo posible y se empieza a utilizar más la lógica de las preposiciones y se posee una estructura más de conjunto en el adolescente. Esto hay que tenerlo presente muchas veces para nuestra acción pastoral. Eh, por otra parte, a nivel de sentimientos, pues las emociones están a flor de piel y hay como un gran, digamos, mix de emociones, ¿no? O hay un cóctel de emociones allí a flor de piel en nuestros adolescentes. Una de las cosas que suceden es que el adolescente empieza a dominar el egocentrismo, es decir, su experiencia es fundamental. El autoconcepto y la identidad también son dos términos que están muy relacionados, pero que tienen que ver con este desafío complejo, esta crisis de identidad que experimenta el niño, el adolescente, ¿no? Es decir, en el propio concepto de sí, ¿quién soy yo? ¿Cuánto valgo? ¿No? Son preguntas que están de fondo en todo este proceso, ¿no? Eh, cómo me ven los demás y cuánto valgo para los demás, cuánto me conozco, ¿no? El autoconcepto pasa también por esa capacidad de abstracción del adolescente poderse ver a sí mismo y crearse un autoconcepto, ¿no? En cuanto, y toma en consideración aspectos, por ejemplo, psicológicos, aspectos de creencias, de filosofía de vida, de personalidad y la espiritualidad. También entra en cuanto al autoconcepto, el autoconcepto de sí. Eh, Otro elemento que va muy relacionado con el autoconcepto es la autoestima, es decir, el valor propio que el adolescente pueda tener de sí. Entonces, aquí entra también digamos, un proceso complejo. ¿Por qué? Porque entran, como ustedes lo saben, ¿no? En este mundo de redes en las que se vende una imagen de la persona o se quieren seguir ciertos modelos de la persona, entran todo el mundo de relaciones y en nuestras escuelas no escapan de toda esta confrontación muchas veces de la aceptación de los otros que llegan a situaciones extremas, a lo mejor como de rechazo, de bullying, etcétera. Entonces, aquí se va formando una estima de sí propia, que tiene que ver también con la aceptación del propio cuerpo, todos los cambios que van surgiendo en el adolescente, la autoestima relacional y la autoestima afectivo-sexual. Empiezan estas primeras, digamos, etapas del enamoramiento, de la ilusión, del estar, pues, ilusionados con otras personas o entrar en relación con otras personas, ¿no? Y en la adolescencia, por lo general, suele decrecer esta autoestima, ¿no? Porque no es de extrañar, es el momento que los chicos y las chicas
se enfrentan a los mayores cambios que van a tener, al menos en esta etapa del desarrollo, físicos, hormonales, sociales, emocionales y escolares. Y posteriormente se van a ir aceptando el nuevo cuerpo, se va a ir aceptando la nueva posición social y, y abordar nuevas relaciones interpersonales, ¿ok? Tendiendo hacia una madurez, ¿no? O a una superación de la etapa. Entran también la relación con los padres adolescentes. En el colegio una vez hicimos, pues el grupo que acompaña a las familias, planteó un videoforo sobre la relación entre, ponte en mis zapatos se llamaba, ¿no? Es decir, la relación entre los padres y los hijos en la adolescencia. Y una de las cosas, veíamos una película y luego las reflexiones con algunos que estábamos panelistas, ¿no? Y luego, en la reflexión, era interesante escuchar a los propios adolescentes cómo veían esta realidad, ¿ok? Ciertamente en la adolescencia surge una ruptura de relación, ¿no? Es porque se causa un desequilibrio, es decir, se reajusta hacia un nuevo equilibrio donde queremos ser más igualitarios, los adolescentes quieren ser más igualitarios con los papás y menos jerárquicos. Es decir, si el niño, pues, tiene una estructura más por así decirlo, de referencia hacia el padre, el adolescente quiere cortar con esta estructura y pues quiere tener una paridad en la relación, un poquito menos jerárquica. Y aquí, pues, el orden se modifica, ¿no? En las relaciones con las amistades, vemos cómo es para los adolescentes fundamental las relaciones con los otros amigos, ¿no? Empezamos a ver pues estas tendencias a pues seguir las ideas de un grupo, a juntarse con un grupo de iguales, a manifestar las inquietudes más en el grupo de amigos que con los mismos padres o las personas de referencia. Está todo el tema de la autoexploración, ¿no? Eh, el revelarse, la autorrevelación, ¿no? De uno mismo, y el apoyo emocional con los otros. Ciertamente, ¿a quién recurren más los adolescentes cuando tienen un problema? Pueden recurrir para ciertos problemas a sus mismos pares, ¿no? Pero cuando tienen problemas muy fuertes, difíciles, van a recurrir a personas significativas, ¿ok? Personas significativas de referencia. Van a recurrir pues a los padres, si tienen buena relación con los padres, o a alguno de nosotros o algunos de los que estamos en el ambiente escolar, ¿ok? Estas cosas son importantes tenerlas en consideración, porque muchas veces tendemos a juzgar a los adolescentes y a querer hacer los pequeños adultos ya en su etapa de la adolescencia. Una cosa que, hablando de mi experiencia, que no es ni la mejor ni la única, una cosa que a mí me ayuda mucho con los adolescentes, sobre todo, es escucharles, ofrecerles una base segura de comprensión, pero también de iluminación. Muchos de ellos me buscan para conversar, para hablar, también para confesarse, evidentemente, pero porque encuentran, creo yo, eh, una referencia que les puede dar una cierta iluminación, pero sobre todo, y yo creo que es lo que más valoran, el que se les pueda escuchar, el que se les pueda atender a sus necesidades más profundas. Y yo creo que esto es una clave para el acompañamiento de la espiritualidad. La espiritualidad no es solamente decir te confesaste o no te confesaste, o te estás portando bien o te estás portando mal en categorías morales, sino el acompañar todo este devenir de la experiencia tan dramática que sin menospreciar la experiencia interna del adolescente, tenemos que valorizarla e intentar acompañarla, ¿no? Iluminada siempre con lo que decía al inicio, desde la fe, desde la experiencia de Cristo. La espiritualidad del adolescente, eh, evidentemente en la adolescencia cambian las creencias religiosas porque el niño a lo mejor puede creer, puede tener un pensamiento más de creencia, de decir, bueno, Dios es grande y todopoderoso. El adolescente, ¿ok? Creen menos en estas traducciones literales, es decir, Dios creó el mundo. Ajá, el adolescente se va a preguntar, ¿y cómo fue que creó el mundo? Ya que hay unas teorías de la evolución, ¿cómo es que Dios ha creado todo esto? Por eso muchas veces los adolescentes nos ponen
como aquí decimos en Venezuela, en 3 y 2. Entonces a veces les tenemos cierto miedo a eh, el entrar en diálogo de fe con los adolescentes. Pues perdamos ese miedo. Vamos a comunicar una experiencia, vamos a comunicar un encuentro. Y eso es lo más esencial que podemos comunicar en nuestras pastorales y en nuestra acción pedagógica y educadora. Ponen en cuestión también incluso nuestras seguridades. Eh, James Fowler, ¿no? No sé si lo han escuchado, es un autor que habla sobre todo del desarrollo de la espiritualidad. Y yo me quería detener aquí un momentitito solamente en esta obra de James Fowler, que es considerada como uno de los estudios más completos sobre la fe y el desarrollo de la fe. Habla de 6 estadios del desarrollo y pues toma como referencia evidentemente a Piaget, a Colbert en la teoría también del desarrollo moral, pero la diferencia de nuestro autor es que es teólogo también. Y plantea los 6 estadios, algunos dicen que son 7 porque el estadio cero pueda significar uno, pero yo no me voy a detener en cada estadio, sino que vamos a ver un poquito el estadio 8 y el estadio 3, perdón, el estadio 2 y el estadio 3. El estadio 2 dice que se habla de una fe mítica literal, va desde los 8 hasta más o menos los 12 años aproximadamente. En este estadio, pues se dice que la persona se caracteriza por una fuerte creencia en la justicia, ¿ok? Y la reciprocidad del universo. Se habla entonces de una fe más mítico-literal. Entonces, las historias y los símbolos religiosos se toman de forma literal. Entonces, por eso ustedes le van a decir Dios es un Dios Padre. Los niños pueden imaginarse a un Dios con chiva, como un padre que protege, ¿no? Y se interpretan de manera concreta. Y hay un fuerte énfasis en la justicia, la equidad. Entonces, por eso este periodo de acompañamiento de los niños, por ejemplo, en la fe mítica literal, pues muchas imágenes nos sirven para acompañar a los niños, ¿no? Es el tiempo también de la catequesis de primera comunión y pues vemos que la recepción de ciertas imágenes que ofrecemos, bíblicas, son recibidas por los niños como una forma fantástica y literal. Sin embargo, en el estadio 3 la fe se vuelve más sintética y convencional. Aquí obedece un poco a la etapa de la adolescencia y de la adultez temprana. La fe se vuelve un tanto a veces conformista y se integra con la identidad personal y con las relaciones sociales. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en el adolescente las formas sociales son importantes. Entonces, por ejemplo, la identificación con un grupo, la identificación con la espiritualidad teresiana podría ser un elemento a tomar en consideración para fomentar la experiencia espiritual en nuestros adolescentes. Esa identificación con el grupo, también esos ideales que persiguen los adolescentes, pues pueden ser aprovechados, ¿no? Son asumidas las creencias en gran medida de las figuras de autoridad y de los grupos de referencia. Entonces, nuestra espiritualidad teresiana, ¿cómo puede ser una figura de referencia para nuestros adolescentes, por ejemplo? eh, en qué parte del camino estamos, ¿ok? Quizás habría que volver a nuestras fuentes teresianas para poder ofrecer algo eh, concreto de identidad, de experiencia a nuestros chamos, a nuestros adolescentes. Em, ¿Cómo podemos hacer crear este sentido social, este sentido de comunidad, en un mundo en el que pues, se enfatiza más el individualismo? En nuestros adolescentes, en nuestros chamos, ¿cómo podemos nosotros dar una identidad teresiana, que afiance la espiritualidad y esa relación con Dios que vamos cultivando, que no es una cosa que cae en la adolescencia, sino que vamos cultivando durante los años de encuentro y de acompañamiento en nuestros colegios, ¿ok? En los adolescentes más jóvenes buscan una religión práctica y personal muchas veces,
que tienden a tomar solo sus propias decisiones, tienen una visión de servicio y este también va en sintonía con el, el plan educativo global que nos habla del compromiso social. Yo creo que nuestras pastorales deberían rescatar el aspecto de servicio, de apostolado, ¿no? Eh, También hablo de mi experiencia, ¿no? Cuando hemos llevado a los chamos a experiencias de apostolado, la respuesta es muy, pero muy positiva en cuanto a sensibilidad social, en cuanto a compromiso, pero sobre todo en cuanto a iluminar desde la fe ese servicio que hago al otro, al más necesitado, al más vulnerable, el que tiene menos que yo, el que está más desfavorecido, y afianzar la experiencia de ver en ese desfavorecido, en ese necesitado, el rostro de Cristo, ¿ok? Tienen preguntas y dudas sobre la religión y necesitan ser escuchados. En los adolescentes más grandes, escuchamos que ya van saliendo, ¿no? Se esfuerzan por encontrar amigos, buscan consejos para sus decisiones morales, eh, deciden sobre sus prioridades de futuro, el proyecto de vida en función no solo al proyecto de mi profesión, sino al proyecto de mi vocación. Esto nos ayuda también a pensar en una pastoral vocacional también desde nuestros colegios, porque si estamos desarrollando la espiritualidad nos tiene que llevar a una respuesta de fe y una respuesta de fe que se concretiza en un proyecto concreto vocacional, que no es un proyecto profesional. Y esto es una cosa que podemos nosotros también profundizar y que es necesario que reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Qué respuestas estamos propiciando que el joven encuentre en nuestras experiencias espirituales en nuestros colegios? ¿Qué respuesta queremos suscitar en nuestra espiritualidad, en nuestros colegios teresianos del mañana? Lo que no podemos olvidar es que hay siempre una búsqueda de fe. Y esto es un elemento antropológico. Esto no lo decimos solamente los católicos, ni yo lo digo porque sea cura. Es antropológicamente buscamos una respuesta de fe, algo que le dé sentido a nuestra historia, a nuestra experiencia, a nuestra vida. Y la experiencia, ese sentido lo encontramos en los contenidos y en la experiencia de fe, que pasa por los ritos, por los cultos, por las reuniones, por los sacramentos, por la imagen de Dios, los contenidos que pasan por los contenidos de fe, lo que podamos enseñarle, la catequesis, el evangelio, pero que todo esto debe llevar a cultivar este elemento que está, o sea, encarnado, incrustado en nuestros genes, que es el de buscar un sentido que trascienda a nuestra realidad material, a nuestra realidad puramente humana, sino que se abre a un ámbito divino. Ya voy terminando. Los adolescentes, por lo tanto, necesitan ventanas. Y esta imagen, yo quiero que nos quedemos con esta imagen y que la profundicemos. ¿Qué significan las ventanas, no? Las ventanas significan, pues, ese espacio por donde ellos puedan dejar traslucir, ¿no? Esa luz del evangelio, esa luz de la experiencia espiritual, a través de las cuales puedan ver espiritualmente en acción eh, la acción de Dios en sus vidas, ¿ok? Y esto no se forza, esto no lo metemos con, como decíamos, como con la norma, no. Esto se va ganando, se va gestando y se va dando en la relación. Necesitan ventanas y las mejores ventanas que podemos encontrar somos cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad y también la vocación por parte de Dios, la llamada de ofrecerle a los jóvenes esta posibilidad escuchándolos, queriéndoles, mostrándoles lo que necesitan, dándoles un consejo real y que no, y que tiene que partir de la autenticidad. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por tanto, es una invitación a preguntarnos principalmente en nuestra experiencia espiritual. ¿Qué estoy yo viviendo espiritualmente para poderlo comunicar? Y esto no para sentirme mal, sino para decir, este, ¿cómo puedo buscar yo más de Dios y más a Dios en mi propia espiritualidad, en mi propia vivencia? Esto significa ser honestos. Y honestos no solamente en el ámbito moral, sino honestos conmigo mismo, con mi preocupación genuina porque crezcan integralmente los chamos. Porque
el aspecto de la espiritualidad no es un aspecto añadido, sino que hace parte del desarrollo integral de la persona. Si descuidamos este aspecto espiritual, pues descuidamos una gran riqueza y vamos a estar cortos en nuestra misión y en nuestra educación. Por lo tanto, necesitan ventanas a través de las cuales puedan ver lo que significa ser verdaderamente humano, hijo de Dios y misericordioso con los demás. Quedémonos con esta imagen. Necesitamos ser ventanas por medio de las cuales los jóvenes, los niños y todos nuestros colegios puedan vislumbrar la luz de Dios. La experiencia emotiva es fundamental en la experiencia del adolescente. Las celebraciones no tienen que ser celebraciones, lo digo yo como sacerdote, vacías, vacías de sentido, vacías de simbolismos. Los adolescentes necesitan participar, necesitan emocionarse y de esta emoción podemos crear las bases para profundizar en una fe más madura y más consistente. El interés relacional es importantísimo que desarrollemos sí, actividades que vayan en pro de crear comunidad, de crear conciencia de grupo, de crear conciencia de que no estamos solos en el mundo, somos unos somos con otros y otras. Y luego el horizonte, la espiritualidad cristiana tiene estas dos vertientes, ¿no? La vertical y la horizontal que forman una cruz, nos recuerdan la cruz de Cristo. Es importante afianzar la experiencia vertical, nuestra relación con Dios. Muchas veces nos quedamos en esto, ¿no? Nuestra relación con Dios, entonces nuestros cuartos de horas van muchas veces en sintonía con, bueno, lo que Dios me va diciendo, lo que Dios me va comunicando. Pero además es importante para desarrollar una fe madura que no olvidemos el aspecto horizontal, ese compromiso con cristiano con los demás, con cuidar a los otros, con impulsar el compromiso, con impulsar la relación, la dignidad del otro, para crear una fe madura y consistente. Y simplemente les dejo esto para la reflexión. ¿Qué nos dice de nuestro trabajo pastoral en nuestros colegios, todo esto que hemos escuchado? Ojo, cuando hablo de pastoral no hablo solo del equipo de pastoral o de las coordinadoras o coordinadores de pastoral. Hablo, ¿qué nos dice esto de nuestra acción pastoral? Todos los que estamos implicados en el colegio somos agentes pastorales y todos, desde los papás, desde el personal administrativo, el personal de servicio, los profesores, las profesoras, el capellán, las hermanas, todos somos responsables de tener un impacto pastoral. ¿Qué significa pastoral? Significa de acompañamiento a los demás y acompañamiento unos con otros, ¿no? Pensemos sí, en los destinatarios directos de nuestra acción pedagógica, pero también nuestros destinatarios más cercanos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué nos dice esto de nuestra experiencia espiritual? ¿Cómo la estamos desarrollando? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Corresponde algo de lo escuchado a la experiencia de fe de nuestra escuela teresiana? O sea, ¿tenemos en consideración algunos elementos de esto? Y si no los tenemos, pues ¿cómo podríamos afianzarlos? ¿Hay alguna intuición aplicable a nuestra realidad? ¿Cómo concretizarla? Entonces, con estas reflexiones y con estas pequeñas intuiciones, pues les agradezco pues la escucha, les agradezco también la posibilidad de poder hablar y de poder compartir con ustedes este espacio y espero pues que en grupos podamos trabajar estas preguntas y podamos pues sacar a lo mejor algunas conclusiones que nos sean útiles para nuestra acción pastoral y para nuestra vivencia de la espiritualidad teresiana. Que Dios les bendiga y que San Enrique y Santa Teresa nos acompañen en el camino al que el Señor nos ha llamado. Feliz tarde. Chao.